Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Ayer acordamos que de nuevo trataríamos el tema de la seguridad social, pero que en esta ocasión, en este día, lo que vamos a hacer es abrir los teléfonos a la gente para que nuestra teleaudiencia llame y se conecte con Francisco Aristi, abogado, experto en seguridad social, quien le puede dar a ustedes orientaciones puntuales y específicas sobre el tema de las pensiones, sobre el tema de los seguros, sobre el tema del seguro o sistema de seguridad médica, sobre la DIDA y sobre todo lo que tiene que ver con una preocupación que ha tenido la población en torno a las AFP, a las ARS, es decir, a los fondos de pensiones, a las aseguradoras, a los seguros médicos, a los derechos que tiene y a las obligaciones que hay, tanto del sector privado como del sector público, de responderle. Francisco está con nosotros. Bienvenido, Francisco. Gracias, Salvador. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para servirle, para responder cualquier pregunta que hagan los televidentes. Así es. Usted puede comunicarse con nosotros, 829-544-8075. ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué usted quiere saber? ¿Cuál es su situación? ¿Qué le está pasando a usted después que tiene 20, 25, 30 años trabajando en el Estado y no ha recibido lo que entendía que le correspondía? Pero además, los fondos de pensiones. ¿Qué le preocupa a usted de los fondos de pensiones? ¿Y cuál es su caso? Lo que usted quiere que se trate. Tenemos la primera llamada en esta tarde. Buenas tardes, a sus órdenes. ¿Quién nos llama? ¿Desde dónde? José Floresal, del Distrito Nacional. José, ¿cuál es tu preocupación? Mi preocupación es, mi esposa está en proceso de pensión. Entonces quería ver si no hay posibilidad de cuando le salga la pensión, uno pueda quedarse con el seguro de Senasa contributivo, que es el que ella tiene ahora y yo soy su dependiente. Ya. Ahí está la primera pregunta. Su esposa se va a pensionar. Él tiene la preocupación de que si se puede, él es dependiente de ella en el seguro, si se puede quedar con el seguro contributivo y cómo lo hace. Es necesario hacerle una pregunta, señor. ¿Usted está en una AFP o a usted lo va a pensionar o usted está en el sistema de reparto? Es decir, quien lo va a pensionar es la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, es decir, el Estado Dominicano, o usted está en una AFP. Ya él no está en línea. Ya no está Entonces, en línea. es bueno que tú le digas, si es así, es tal cosa, y si es así, es tal cosa. Exacto. Si lo va a pensionar la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, que es en virtud de la Ley 379 de Pensiones y Jubilaciones, Sí. Usted puede tener acceso a la cobertura del Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo mediante un plan de servicio de salud que creó el gobierno en virtud de la Ley 1819, perdón, del decreto número 1819. ¿Qué resulta? El artículo 140, párrafo 2 de la Ley 8701 establece que el Consejo aprobará la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. ¿Qué resulta? El Consejo Nacional de Seguridad Social no ha cumplido con ese mandato de la ley y el Poder Ejecutivo ha tenido que crear 5 planes de servicio de salud transitorio debido a que el Consejo no ha cumplido
con el mandato del párrafo 2 del artículo 140 de la ley 8701. Es decir, el Consejo no ha establecido el aporte de los pensionados para tener derecho al seguro familiar de salud. Entonces, el gobierno ha tenido que crear 5 planes de servicio de salud transitorio hasta tanto el Consejo establezca el aporte de los pensionados. Bien, él puede comunicarse al teléfono directo de Francisco. Vamos con otra llamadita. Aló, buenas. Yo quiero contestarle al doctor lo que me hizo. Ah, sí. Perfecto. Ya, ahí está. Ahí está. Sí. Aló. Sí, adelante. Adelante. Señor, la que está en la AFP es mi esposa, yo no. Correcto. Y ella es la que se va a pensionar. Yo soy desempleado y tenemos 80 años cada uno. Increíble, pero mire, en este momento, si usted está en una FP, Yo no. No, ella. digo, su si esposa. ella está en una Su FP, esposa. perdón, si ella está en una FP, lamentablemente, tengo que decirle que no va a tener acceso a la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Porque el decreto número 1819 solamente beneficia a los pensionados del Estado, a los pensionados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Lamentablemente, usted no va a tener acceso a la cobertura del Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo. Es muy lamentable, pero es porque el Consejo no ha aprobado, no ha establecido cuál es la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. No le ha dado cumplimiento a lo que establece el párrafo 2 del artículo 140 de la ley 8701. Es muy lamentable esa situación, que los pensionados de la AFP en este momento pierden la cobertura de salud. Ya, pero ¿hay alguna posibilidad más adelante? Eso está discutiéndose. Sí, desde el año 2011, inclusive yo formé parte de esa comisión en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Esa comisión está trabajando para establecer el aporte de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. Pero imagínate, desde el año 2011 y todavía eso no se ha aprobado. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Inclusive, la ley es del año 2001. Del 9 de mayo del año 2001 fue promulgada. Y ya estamos en el año 2021 y lamentablemente el Consejo no ha establecido la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud, de los pensionados por vejez. Sí, es bueno aclarar que sí el Consejo estableció la contribución de los pensionados por discapacidad. Si una persona sufre una discapacidad permanente para el trabajo y lo pensionan, le otorgan una pensión por discapacidad permanente, ese pensionado tiene derecho a la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Pero los pensionados por vejez no. Ya. Lamentablemente. Bueno, tenemos, 829-544-8075. Sus preguntas, su caso, para que el licenciado Francisco Aristi les pueda responder. 829-544-8075. Tenemos otra llamadita. Aló, buenas. Sí, aló, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Y cuál es su caso? Santo Domingo Este, María González. Adelante, María. Sí, buenas. Yo trabajo en una institución del Estado y tengo unas condiciones crónicas de salud. Sí. ¿Sí? Sí, le estamos escuchando, María. Entonces, María. yo quiero saber qué pasa con mi caso, porque yo pertenezco a una FP y no aplico para la FP porque no tengo todas las... No, mire, María. No tengo todas las cotizaciones y tampoco aplico para el Ministerio de Hacienda porque no tengo los años. Pero entonces me dicen que la 8701 nada más
permite 6 meses de licencia médica, o sea que me van a desvincular, pero como quiera yo tengo la condición, porque no aplico para ninguna de los dos regímenes, pero tengo la condición médica y me dice que lo que me procede es desvincularme. María, usted está en una FP, usted me señaló, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y qué edad tiene usted, María? 60 años. Mire, usted aplica para una pensión por discapacidad. Es decir, usted tiene que ir a su AFP para que la 60 AFP... años. Dígame. Usted tiene derecho a una pensión por discapacidad. Es decir, usted tiene que ir a su AFP para que la AFP le envíe a usted a la Comisión Médica Regional. La ley estableció la figura de las comisiones médicas regionales. En cada región del país hay una comisión médica regional que está formada por 3 médicos. Las comisiones médicas regionales son las que tienen a su cargo determinar el grado de discapacidad de los trabajadores. Para tener derecho a una pensión, el trabajador tiene que tener una discapacidad superior, igual o superior a un 50%. Entonces usted tiene que ir a su AFP para que la AFP la envíe a usted a ser evaluada a la Comisión Médica Regional, para que la Comisión Médica Regional determine su grado de discapacidad. Si la Comisión Médica Regional determina que usted tiene una discapacidad igual o superior a un 50%, usted tiene derecho a una pensión por discapacidad. Lo único que si usted está en una AFP, esa pensión cesa a la edad de 65 años. Sí, se la van a suspender lamentablemente a los 65 años, para que usted aplique a los 65 años para una pensión por vejez. Ok. Tenemos... Pero Sí, adelante, María. Adelante, María. Pero, perdón, pero ya yo fui evaluada por la comisión médica y ellos me dijeron que eso era lo que... ¿Qué grado de discapacidad le otorgaron, María? Lo que dice la comisión es que yo no estoy discapacitada, o sea, mis condiciones no son de discapacidad. Ok, parece que la Comisión Médica Regional... No, ellos no me otorgaron ningún grado de discapacidad, porque lo mío son condiciones comprendo. Usted no tiene una discapacidad permanente. Usted tiene una condición transitoria, una enfermedad transitoria, hasta que no se concretice la discapacidad permanente. Es decir, hasta que no se produzca la concreción de la discapacidad, usted no tiene todavía derecho a una pensión. Entonces, como usted señaló, usted tiene derecho al pago de un subsidio por enfermedad. Como usted señaló, la ley nada más establece el derecho al subsidio por enfermedad hasta un límite de 6 meses. Si el trabajador continúa enfermo después de los 6 meses, lamentablemente ya no tiene derecho al pago del subsidio. Entonces, la ley de seguridad social no lo protege, ni tampoco el Código de Trabajo. El empleador no está obligado a pagar el salario al trabajador. Si usted es un empleado privado, en el caso de los empleados privados, los empleadores no están obligados a pagar el salario cuando el trabajador está de licencia médica, porque se produce una suspensión del contrato de trabajo. Entonces, si usted tiene una licencia por enfermedad, si usted recibió el subsidio por un periodo de 6 meses, lamentablemente ya usted no cuenta con ninguna protección. Ahora, si usted es empleada pública, normalmente las instituciones públicas le continúan pagando el salario. Ahora, las empresas privadas no. Normalmente las empresas privadas, cuando un trabajador entra de licencia médica, le dan de baja en la tesorería y dejan de pagarle el salario, porque se produce la suspensión del contrato de trabajo. El empleador no está obligado a pagarle el salario, ni el trabajador está obligado a prestar el servicio durante la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, son unos desgraciados, porque al fin y al cabo la ley está impidiendo que a una persona que tiene una situación y una condición le puedan resolver para que siga vivo y percibiendo un salario.
Sí, 829-544-8075. Su caso en lo que tiene que ver con la seguridad social, fondos de pensiones, AFP, seguro médico, para que riesgos laborales, para que un experto como Francisco Aristi lo pueda orientar, le pueda dar respuesta a su cuestionante. Llámenos ahora, que estamos la tarde entera para eso aquí. Francisco. Salvador, ¿y tú viste lo que salió en el periódico Diario Libre ayer, antes de ayer? Fue desmentido ayer por Diario Libre. Salió que las AFP habían percibido 19.000 millones en los primeros 6 meses de este año. Cuando no era así. No era correcto, la verdad es que no era correcto. Tenemos otra llamadita, Francisco, perdóname. Aló, buenas tardes, ¿quién nos habla, desde dónde? Para el programa, ¿verdad? Yo quiero hacer una Sí, claro que sí, mi amor. Pásamela, por favor. Adelante, mi amor, estás en el aire. Sí, buenas. Rafaela, yo quiero saber, yo tengo 3 años que solicité mi pensión y todavía no me sale. Y yo doy viaje y me dicen que está en proceso y nada. Entonces yo quiero que él me explique más o menos qué yo debo de hacer y dónde puedo ir. Sí, ¿dónde usted solicitó su pensión? ¿En cuál sistema de pensiones usted está? Porque nosotros tenemos afiliados que están en el sistema de pensiones de capitalización individual, es decir, en una AFP, pero tenemos trabajadores, empleados, que están en el sistema de pensiones de reparto. Eso es muy importante que lo sepan la gente. Usted puede estar en una AFP, en este momento quizás, o puede estar en el sistema de pensiones de reparto que lo administra la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Hágame el favor de informarme en cuál sistema de pensiones usted está, si usted está en Hacienda o si usted está en una AFP. Ella cerró. Okay. Por favor, Rafaela, vuélvenos a llamar para poder intercambiar. Le pedimos a la persona que se queden un momentito en línea, de manera que si Francisco tiene que preguntarle algo, puedan dialogar, puedan intercambiar. El tiempo es de ustedes. Aló, buenas tardes. Buenas. A sus órdenes, ¿quién nos habla desde dónde? Manuel de Jesús del Carrizo. Manuel, ¿cuál es tu situación? Mi situación es que yo soy vinculado al gobierno y estoy en la FP Crecer. Para los que están vinculados al gobierno, que no están trabajando, no hay una ayuda que la FP le dé trabajando. Yo quiero preguntarle al señor Francisco. ¿Qué significa que usted está vinculado al gobierno? ¿Qué usted me quiere decir con eso? ¿Usted es empleado público y está en una FP? Sí. Bueno, si usted es empleado público, no ayuda como a través de la AFP no puede recibir ayuda. Las AFP son las entidades que tienen a su cargo administrar los fondos de pensiones de los afiliados y otorgarle una pensión a los trabajadores cuando cumplan la edad de retiro, es decir, una pensión por vejez. Pero la AFP no son instituciones de beneficencia, ¿eh? La AFP son administradoras de los fondos de pensiones. Sobre la base de los fondos que usted Exacto. les deposita. 829-544-8075. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su situación? Fondos de pensiones, seguridad social, seguros médicos, pensiones que no sea solo AFP. Okay. Toda su pregunta para que un experto los oriente. Aló, buenas. ¿Quién nos habla desde dónde? Habla María de nuevo. ¿Puedo hablar? Sí. Conversen ustedes, por favor, María. Adelante. Sí, buena. Es María de nuevo. Dígame, María. De nuevo, caballero. Lo que pasa es que yo soy empleada del Estado y me dieron en el Instituto de Cardiología, me dieron una licencia permanente porque yo tengo insuficiencia de la válvula mitral
tengo sarcoidosis y tengo un marcapaso permanente. Además tengo deficiencias visuales, pero la comisión no consideró ninguna de esas condiciones como discapacidad. Okay. Mire, el dictamen de las comisiones médicas regionales, la ley establece que usted lo puede apelar a la Comisión Médica Nacional. La ley estableció las comisiones médicas regionales, que hay una en cada región del país. Ahora, si el trabajador no está conforme con el grado de discapacidad que le otorgó la Comisión Médica Regional, tiene un plazo de 10 días para apelar esa decisión por ante la Comisión Médica Nacional. La Comisión Médica Nacional solamente hay una y está en el Distrito Nacional. María puede comunicarse contigo para las gestiones de su caso. Naturalmente. Sí, porque hay algo. Sabemos las dificultades que tiene la gente, las ingratitudes que tiene el sistema. Fuera de los beneficios que pueda dar, tiene muchas ingratitudes el sistema. Y siempre hay que buscarle alguna vuelta. Porque fíjate la condición. Ella tiene una condición cardíaca. O sea, no es un juego de niños. Estamos hablando de que ella en cualquier momento, si no con las angustias que le están creando ellos y la falta del tratamiento, ella corre riesgo. Es así. Aló, buenas. A sus órdenes. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Cabrera, de entrada del Ejido. Sí. ¿Cuál es tu caso? Yo estoy viendo la televisión. Sí. A ver cómo yo puedo conseguir una pensión. Yo soy chofer y estoy desempleado. Él es chofer y está desempleado. Ajá. Sí. Tengo 72 años. Sí, mira. La ley establece la pensión solidaria de los afiliados del régimen subsidiado. Usted, no tengo conocimiento si usted ha sido calificado por el CIUBEN. Hay una institución que se llama CIUBEN, que es el que califica a los hogares para determinar su condición socioeconómica y si califica para el régimen subsidiado. La ley contempla una pensión para los afiliados del régimen subsidiado equivalente al 60% del salario mínimo público. En el pasado año 2020 se otorgaron, no recuerdo bien, pero se otorgaron miles de pensiones, creo que fueron 4 o 5 mil pensiones de 6 mil pesos. Es decir, el salario mínimo público actualmente vigente son 10 mil pesos. Entonces, la pensión que le corresponde a los afiliados del régimen subsidiado es equivalente a 6 mil pesos mensuales. Lamentablemente, desde el año 2001 hasta el año 2021, fue en el año 2020 que se otorgaron las primeras pensiones a los afiliados del régimen subsidiado, equivalente a 6 mil pesos mensuales. O sea que él tiene una oportunidad de aplicar para obtener una pensión. Para obtener una pensión. Aló, buenas. Aló, ¿quién nos habla desde dónde? Amigo, yo sé muy poco de letras, yo sé un poco de letrear, pero yo leo con dificultad. Usted no podía darme una explicación más y yo darle el número de teléfono de cédula mía para que usted se puede orientar. ¿Dónde yo debo dirigirme directamente? Sí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Para el número de cédula mía? Sí, no, comunícate con Francisco al 809. 707. No, este de ahora, el que está ahora, 809-707-3352. Sí, que con gusto Francisco va a revisar tu caso y te va a dar respuesta. 809-707. Me dijo 809. Ajá, sí, bueno. 707. 07. Sí. 33. Siga. 52. Sí. Francisco. ¿Cuándo debo llamar? Esta tarde, mañana mismo. Okay. Con mucho cariño él lo atiende.
Imagínese que es un hijo suyo y usted lo está llamando para que le ayude a resolver un problema. Tan simple como eso. Nosotros vamos a la pausa informativa y comercial, luego de lo cual continuamos con el programa. Recuerde, está abierta la línea para que usted exponga su situación en torno a fondos de pensiones, AFP, seguro médico, seguro social, donde un experto, Francisco Aristi, le va a dar respuesta después de la pausa.